primer lugar, despliega el menú de opciones, y selecciona la opción Configuración de empresa. Luego, selecciona la opción Nómina. En esta nueva pantalla, podrá configurar algunos aspectos relacionados a la forma en la que se pagará y liquidará algunos conceptos en la nómina. En el primer apartado, denominado Configuración de ausentismos, podrá ajustar los parámetros iniciales para el registro del ausentismo de sus empleados por incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Aquí podrá seleccionar si desea realizar el pago del día 31, luego seleccionar el tipo de pago por enfermedad general, es decir, la forma en que se va a pagar la enfermedad general. Aquí puede escoger 1 a 2, 100% salario, y 3 a 90 2/3 del IBC del mes anterior. En este caso los 2 primeros días de incapacidad se liquidarán al 100% del sueldo básico del empleado, y los días subsiguientes se pagarán acorde a lo liquidado por la EPS, es decir, a los 2/3 del IBC del mes anterior a la fecha de inicio de la incapacidad. 1 a 90, 100% salario. En este caso los 2 primeros días de incapacidad se liquidarán al 100% del sueldo básico del empleado, y los días subsiguientes se pagarán acorde a lo liquidado por la EPS, es decir, a los 2/3 del IBC del mes anterior a la fecha inicio de la incapacidad, y se liquidará un tercer concepto de pago, a través del cual se garantizará que el trabajador reciba el 100% de su salario básico. 1 a 90, 2/3 del IBC del mes anterior. En este caso todos los días serán liquidados a las 2/3 partes del IBC, del mes anterior a la fecha de inicio de la incapacidad, o 1 a 90 100%, del IBC del mes anterior. En este caso todos los días serán liquidados al 100% del IBC del mes anterior, a la fecha de inicio de la incapacidad, distribuido entre los 3 conceptos. Finalmente, definimos el manejo de cotización a pensión en la licencia no remunerada. Para ello selecciona el porcentaje de cotización, 12% o 16%, según la empresa considere. En el segundo apartado, denominado Configuración de vacaciones, debe seleccionar si desea realizar el pago del día 31, y la metodología a utilizar para el cálculo del variable. Para ello se tienen 3 opciones: 11 meses cerrados más 1 abierto, 12 meses cerrados desde la fecha de la novedad, y 12 meses cerrados más 1 abierto. Respecto a las prestaciones de ley se considera, si al momento de liquidar la prima se va a descontar del total de días del semestre los días no laborados. A su vez, debe seleccionar el manejo que se le dará al auxilio de transporte, al momento de calcular la base de pago de la prima legal. Para ello, tenemos 3 opciones. La primera es el promedio efectivamente pagado en el semestre. En este caso se sumará a la base de pago de la prima el promedio del valor efectivamente pagado por auxilio de transporte en el semestre. La segunda, que es sueldo promedio semestre. Se sumará el 100% del valor del auxilio de transporte a la base de la prima, si el sueldo promedio del semestre está en el tope de ley, es decir, 2 salarios mínimos mensuales vigentes. Y la tercera opción es el sueldo vigente. En este caso se sumará el 100% del valor del auxilio de transporte a la base de la prima, si el sueldo al momento de liquidar la prima está en el tope de ley. Adicional, debemos seleccionar el momento en el que se requiere el pago de la prima legal de junio, el cual puede ser realizado en la primera quincena con recálculo o en la segunda quincena. En el caso del pago de la prima para diciembre, debe decidir si realiza el pago en la primera quincena con recálculo en la segunda quincena, o si realiza un proceso adicional con recálculo. Seguido a ello, debe seleccionar en qué periodo del mes de enero se pagarán los intereses de cesantías, los cuales pueden ser en la primera quincena o en la segunda quincena, si su frecuencia de pago es quincenal, y si su frecuencia de pago es mensual. Automáticamente en el sistema quedará configurado con la opción No aplica, y serán liquidados en la nómina de enero. Finalmente, debe seleccionar el manejo que se le dará al auxilio de transporte al momento de hacer el cálculo de las cesantías. En este caso puede decidir entre promedio efectivamente pagado en el semestre, sueldo promedio, o sueldo vigente. En este caso aplica el mismo manejo de la opción auxilio de transporte en la opción prima. En la sección denominada subsidio de transporte, debe decidir la periodicidad de pago con la que se realizará dicho aporte. Esto puede ser solo en la segunda quincena, o en todas las quincenas. También puedes agregar los conceptos que se deben de tener en cuenta para validar el tope de los 2 salarios mínimos legales vigentes, para pagar el subsidio de transporte. Para ello, seleccione en la opción Agregar, elige el concepto y finalmente seleccione la opción Guardar. En este momento, ya podrás visualizar el concepto en el listado de campos de la pantalla principal.
No olvides que una vez diligenciados todos los campos con la información requerida, selecciona la opción Guardar. Gracias por utilizar mi Remuner Software. Recuerda que puedes resolver tus dudas vía WhatsApp y correo electrónico. Nuestro equipo sabrá cómo ayudarte.